Bien, vamos a comenzar entonces con con la última parte del tema de álgebra. En este caso vamos a ver las álgebras booleanas finitas. Son llamadas álgebras booleanas, en realidad son retículas que tienen unas ciertas características particulares, las cuales tienen muchas aplicaciones a la ciencia de la computación. George Boole, un matemático británico, fue considerado uno de los fundadores dentro del campo de las ciencias de la computación y se podría decir que es el padre de las operaciones lógicas. Normalmente la álgebra de Boole es un tema que se da dentro de ingeniería en informática, ingeniería en computación, dentro de las técnicas que tienen la inclinación dentro del área de la computación. Entonces, las álgebras booleanas eh, son un pilar fundamental dentro de estas ciencias que están inclinadas hacia el área de la computación. Bueno, George Boole definió justamente a una álgebra booleana a través de la definición que les voy a compartir. Van a ver que allí hablamos de retícula y la vez anterior habíamos mencionado lo que es una retícula. Una retícula que tiene un elemento mínimo y un elemento máximo y 0 e i es complementada y distributiva, se dice que es una álgebra booleana. Acá 0 e i lo voy a explicar con respecto a una retícula complementada. Si bien eso nosotros vimos la definición, pero ahora que estoy pensando, no les hice un video con respecto a cómo determinar si una retícula es complementada o no. Yo les voy a preparar un video ya en las próximas horas en donde vamos a ver cuándo una retícula es complementada y cuándo no. Le va a servir de base para que ustedes también desarrollen, terminen el trabajo práctico de retículas y les permita con mayor precisión los conceptos del álgebra booleana. Bueno, y distributiva, sí, de hecho, les había compartido un video en donde las retículas se probaba que una retícula era distributiva o no era distributiva. Bueno, entonces, una álgebra booleana básicamente es una retícula que tiene un máximo y un mínimo, que el cual tiene 0 e i como complementada y además cumple con la propiedad distributiva. A eso le llamamos álgebra booleana. Sin embargo, hay otra definición, una definición 2, que establece lo siguiente. Una retícula finita es una álgebra de Boole si es isomorfa, que nosotros vimos cuando dos retículas eran isomorfas. Decíamos que dos retículas eran isomorfas cuando sucedía de que estas estructuras del diagrama de Haas, el cual era la representación gráfica de una retícula, era totalmente equivalente a otra estructura. Es decir, a simple vista, los gráficos del diagrama de Haas tenían el mismo formato, la misma forma. Y entonces había una correspondencia unívoca, o biunívoca, perdón, entre los elementos de esos diagramas. Bueno, entonces decimos de que una retícula es una álgebra booleana si es isomorfa a B sub n, en donde B sub n es una retícula acotada, complementada y distributiva. Es decir, debe cumplir, que debe estar acotada, tiene una cota superior, una cota inferior, complementada y distributiva. Normalmente la denotamos así con B sub n y B sub n va a estar determinado justamente por la cantidad de elementos. Entonces, acá puede ser B1, B2, B3, B4. Ya vamos a ver ejemplos justamente de esos conjuntos B sub n donde es una retícula acotada. Un ejemplo que damos acá es el conjunto de partes asociado al símbolo inclusión, donde ese es un conjunto finito. Algo para tener como una observación que después yo lo voy acá a colocar como importante. Es que esta observación que voy a colocar, que puse acá, es importantísima debido a que para cada n solo existe un tipo de retícula de la forma
PDS, que es el conjunto de partes, en el cual está incluido estrictamente o puede ser igual, que no depende de n, es decir, de la cantidad de elementos. Y tiene 2 a la n elementos. Y eso es importantísimo, que dice que tiene 2 a la n elementos. Porque nos vamos a encontrar con retículas en la cual no va a tener 2 a la n elementos, por lo menos no se va a poder expresar como potencias de 2, porque 2 a la n estamos diciendo en realidad que es una retícula que tiene determinados elementos que se pueden llevar de 2 a la n. Esta parte de decir 2 a la n elementos lo vamos a considerar en las diapositivas posteriores y también dentro de los ejercicios que le voy a compartir a través de las grabaciones. Allí es una condición realmente exclusiva en la cual vamos a poder determinar si una retícula es o no una álgebra booleana. Bueno, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que les propuse acá es más o menos una derivación de los ejemplos que venimos viendo ya en las clases anteriores cuando veíamos retículas y otros conceptos dentro de lo que corresponde a las relaciones. Sea el conjunto formado por 1, 2, 3, 6, ¿sí? Y la relación menor igual, teniendo que, y la relación, perdón, diagrama de Haas, que nosotros ya lo hemos hecho, fíjense que acá 1 divide a 2, 1 divide a 3, 2 divide a 6 y 3 divide a 6. Y de hecho 1 divide a cada uno. Como son diagramas de Haas, no hay bucles, no hay flechas con un sentido, solamente hay aristas, caminos, puntos, y no hay aristas que produzcan la transitividad. Bueno, y después supongamos que tenemos A' formado por el conjunto de partes, a través del conjunto vacío, bueno, todos estos elementos. Hay una relación isomorfa justamente entre ellos, en donde f de 1 es igual a vacío, f de 2 es igual a, f de 3 es igual a b, y f de 6 era igual a ab. Ahí decíamos de que f era una correspondencia 1 a 1, por lo tanto era isomorfa. Bueno, eso a manera de que recordemos. Se consideró justamente que D6, justamente estos valores, que son los divisores de 6, formada por todos los enteros positivos de 6 bajo el orden parcial de divisibilidad. En ese ejemplo se muestra el diagrama de Haas, que de hecho lo tenemos acá el diagrama de Haas. Y ahora se ve que el diagrama de Haas es isomorfo a B2. Acá tenemos B2. B2 es una retícula, como lo habíamos mencionado anteriormente, es una retícula acotada, complementada y distributiva. ¿Sí? Entonces, observamos que son isomorfas. De hecho, si voy a insertar acá una flechita para señalar que son isomorfos. ¿Por qué son isomorfos? Porque en realidad tienen la misma estructura. Fíjense que los gráficos son muy equivalentes. Ahí está. Bien. Entonces, estos gráficos de estos diagramas de Haas muestran de que existe un isomorfismo entre los elementos de estos diagramas. O D6, que es el primer diagrama de Haas, y B2, que es el segundo diagrama de Haas, se relacionan a través de una función 1 a 1. Fíjense que dice f de D6 en B2. Significa la función que está relacionando a los divisores de 6 con los elementos de B2. B2 es esta retícula acotada, complementada y distributiva. Entonces es un isomorfismo. De hecho, 1 lo podemos relacionar con el doble cero. Por eso se coloca f de 1 igual a 0, 0. 3 lo puedo relacionar con quién? Con 0, 1. Por eso colocamos f de 3, 0, 1. F de 2 lo relacionamos con 10. Escribo f de 2 igual a 10. Y 6 lo relaciona con 11, f de 6 igual a 11. Allí tenemos entonces ese isomorfismo que se da entre estos dos diagramas de Haas.
Vamos a ver los diagramas de Haas. Y bueno, por supuesto que en el gráfico anterior estamos hablando de una álgebra booleana. Vamos a los diagramas de Haas que se muestran las retículas B sub n, es decir, los conjuntos estos que son acotados, complementados y distributivos. Por ejemplo, este sería B sub 0, en donde n es igual a 0. Hay solamente un punto. B sub 1, que estaría formado por estos dos elementos, 0 y 1. B sub 2, que estaría formado por estos cuatro elementos que habíamos utilizado en la diapositiva anterior. Y B sub 3, que estaría formado por todos estos elementos marcados en... Así vamos formando la cantidad de elementos necesarios para que podamos comparar una retícula con una retícula acotada, complementada y distributiva. Entonces, cuando hablo P sub n, estamos hablando de retículas acotadas, complementadas y distributivas. Recuerden que cuando decimos acotadas, significa que tiene una mínima cota inferior y una máxima cota superior. Algo para tener en cuenta. Para demostrar que una retícula L es un álgebra de Boole, puede seguirse algunos de los siguientes procedimientos. El primero, hay que examinar el diagrama de Haas o construir un isomorfismo entre la retícula L y B sub n. Es decir, tengo un diagrama de Haas, entonces voy a construir otro B sub n, es decir, cada una de las retículas esas que habíamos dado ejemplo en las diapositivas anteriores, y observar si hay alguna especie de isomorfismo o correspondencia uno a uno entre esos elementos. Y luego verificar que se cumplan los cuatro axiomas de Huntington, que ya los voy a nombrar. Para demostrar que L no es una álgebra booleana, se puede recurrir a que el número de elementos que posee no puede expresarse como potencias de 2, que es lo que le marcaba recién como importante, o que no cumple con alguno de los axiomas o propiedades correspondientes. En los ejercicios que le voy a proponer a través de un trabajo práctico, se pide de las retículas verificar si corresponde a una álgebra booleana y o mostrar de que, que el respectivo conjunto retícula no es una álgebra booleana. Bajo, bajo ese objetivo es el que vamos a armar el trabajo práctico, ¿no? Bueno, vamos a un ejemplo. Sea n un número entero positivo y sea d sub n el conjunto de todos los divisores positivos de n, entonces d es una retícula bajo la relación de divisibilidad así. En n igual a 20, ¿sí? Que tenemos el diagrama de Haas, lo tenemos acá. Y luego tenemos el otro, perdón, a ver, es sub 30, que son todos los divisores de 30. Y también tenemos su respectivo diagrama de Haas. Para D30, que son todos los divisores de 30, y para D20, que son todos los divisores de 20. Allí tenemos ambos diagramas de Haas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a probar si los mismos corresponden a una álgebra de Boole o no. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si consideramos las retículas A y B, que la tenemos acá, yo la puse nuevamente, todos los divisores enteros positivos de 20 y 30 respectivamente, bajo el orden parcial de divisibilidad como retícula, tienen 6 elementos. Es decir, acá dice 5, acá lo corregimos, tiene 6 elementos, fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La pregunta es, 6, ¿se puede expresar como 2 a la n? Y bueno, si lo pienso, 2 a la n podría empezar desde n mayor o igual que 1. 2 a la n vendría a ser 2 a la primera potencia. Eso es 2. Perdón, desde n mayor o igual que 0. Porque si empezamos de 0, 2 a la 0 es 1. Quiere decir que una retícula que esté formado por un solo punto tiene posibilidades de ser una álgebra booleana, más las otras consideraciones. Bueno, entonces 2 a la primera potencia es 2. 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo es 8. Y ya me pasé. Quiere decir entonces que 6 no se puede expresar como potencia de 2.
Las álgebras booleanas tienen la característica de que la cantidad de elementos es una potencia de 2, es decir, o tiene un elemento, o tiene dos elementos, o tiene 4, o tiene 8, o tiene 64, es decir, una cantidad la cual se puede expresar como una cantidad, como potencias de 2 o 16 elementos. Ahora, para cualquier n mayor que 0, se concluye la rectífica de sub 20 es una álgebra booleana. Decía entonces que para cualquier n mayor que 0 se concluye que la retícula de 20 no es una álgebra booleana. Simplemente con esta condición. Entonces es mucho más sencillo probar de que una retícula no es una álgebra booleana porque la retícula es una álgebra booleana. Consideremos el conjunto parcial ordenado B, el que tenemos a la par, el cual tiene 8 elementos. Si lo contamos, tiene 8 elementos, es decir, 8 divisores. Y 8 ya se puede expresar como 2 al cubo. Entonces, este sí tiene chances de ser una álgebra booleana. Si comparamos ambas figuras, vamos a ver que son isomorfos. Es decir, acá puse el gráfico de D30, ¿sí? Es decir, todos los divisores de 30, el diagrama de Haas, y acá puse complementada y distributiva. Y observamos de que hay una correspondencia uno a uno entre los elementos de los gráficos. De hecho, tiene la misma estructura. Entonces, f de 1 está relacionado con el triple cero, que lo tenemos abajo. 5 está relacionada con el doble 0, 1. F de 15 está relacionada con el doble 0, 0, doble 1. F2 está relacionada con 100. Y acá tenemos F2 y está relacionado con 100. De hecho, hay una correspondencia unívoca con todos los elementos. Así, D30 es una álgebra booleana. Entonces, por eso es que les decía justamente que esa condición, que la marcábamos como importante, de hecho es importante, valga la redundancia, para poder determinar si una retícula es o no una álgebra booleana. Una definición axiomática. Bueno, ahora, a partir de ahora, les voy a dar esos axiomas que habíamos considerado como importantes, en la cual mencionábamos en la diapositiva anterior, que son los axiomas de Huntington, que en 1904 había formalizado el álgebra de Boole mediante sistemático de la siguiente forma. Dado un conjunto C y dos operaciones binarias que simbolizamos nosotros con el símbolo de la disyunción y el símbolo de la conjunción, diremos que la estructura formada por el conjunto C y las dos operaciones, disyunción y conjunción, constituye un álgebra de Boole sí, solo sí, para todos los elementos A, B, C que pertenezcan, por supuesto, al conjunto C, se verifican los siguientes postulados. Los postulados son los siguientes. Le vamos a llamar axioma 1 las operaciones de disyunción y de conjunción dentro del álgebra de Boole son conmutativas. De hecho, fíjense que hacemos A o B es igual a B o A. Intercambiamos el orden de A y B siempre y cuando A y B son elementos de un conjunto C, entonces el resultado no varía. Lo mismo sucede con la disyunción. A y B es igual al intercambio entre B y A y el resultado no varía. Ahora, el axioma 2 tiene que ver con la propiedad distributiva con respecto a la otra. Acá tenemos la propiedad distributiva de la disyunción con respecto a la conjunción. Y abajo tenemos la propiedad distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. Así hemos mencionado dos de los axiomas que se conocen como axiomas de Huntington, que sirvió para sistematizar y dar un sistema axiomático a lo que corresponde al álgebra de Boole. Luego aparecen dos axiomas más que son el axioma 3 y el axioma 4. El axioma 3 establece lo siguiente. Existen dos elementos C, que es el conjunto, 0 e I,
distintos llamados elementos neutros en las operaciones de la disyunción y conjunción respectivamente. ¿Qué les quiero decir? Que si hacemos A o 0, eso es igual a A. Quiere decir que acá es neutro. A conjunción I, eso es igual a A. Quiere decir acá que también I es neutro. I es neutro con respecto a la conjunción y 0 es neutro con respecto a la disyunción. El axioma 4 tiene que ver por ahí con que cada elemento de A perteneciente a ese conjunto C, existe otro elemento A', llamado complemento de A. Tal que va a suceder que A conjunción con A' es igual a I. Entonces acá funciona el A' como un elemento inverso. Y A conjunción A' es igual a 0. Quiere decir entonces que A' en la conjunción funciona como elemento neutro, el elemento inverso. Por lo tanto, tanto A' en la conjunción como en la disyunción funciona como elemento inverso, respectivamente, teniendo en cuenta que en uno me da I y en el otro 0 correspondientemente. Luego hablamos de los modelos de álgebra booleana. Cualquier terna formada justamente por ese conjunto finito y esas dos operaciones que son la conjunción y la disyunción, que cumpla los 4 axiomas, es un modelo de álgebra booleana. Por ejemplo, el conjunto de partes con las dos operaciones, con la unión y la intersección, donde ese es un conjunto finito, es un ejemplo de un modelo de álgebra booleana. O un conjunto P finito de proposiciones dentro de lógica, con la disyunción y la conjunción, también es un ejemplo de álgebra booleanas, un modelo de álgebra booleanas. Vamos a ver el siguiente. Supongamos que tenemos el conjunto C, como teníamos en el anterior, en donde está formado por los elementos 0 y 1. ¿Sí? Normalmente como se trabaja en el sistema binario. El sistema binario es algo que nosotros vamos a aprovechar más en álgebra 2, así que no se preocupen que vamos a ver bien cada uno de los detalles de lo que corresponde al álgebra discreta. Bueno, 0, 1, que es justamente los elementos con el cual se conforma un sistema binario, en este caso un conjunto C cualquiera que tiene solamente esos dos elementos. Dos operaciones, la suma y el producto. Acá aparece un asterisco como producto, pero es un punto. ¿Sí? Un punto de la multiplicación. No es una multiplicación ordinaria, pero es un producto que representa la misma. Donde las operaciones suma y el producto lógicos definido así. Entonces se hace un cuadrito de doble entrada, coloco 0, 1 en la primera columna, 0, 1 en la primera fila y el signo positivo en la doble entrada. Entonces si hago 0 más 0, eso es igual a 0. 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1, eso es 2, pero nosotros vamos a colocar 1. Quiere decir que cada vez que nos pasamos al siguiente valor, lo que vamos a encontrar es 1. Por eso estos son tablas binarias, en donde obtenemos como resultado simplemente dos elementos, que en este caso 0 y 1. No voy a encontrar ningún elemento que esté fuera de este conjunto. A eso me refiero. Con el producto va a pasar lo mismo. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0, y les decía de que acá las operaciones son definidas a través de un producto lógico o de una suma lógica. Y hay una observación muy importante para tener en cuenta, es que toda álgebra booleana debe cumplir estas tres condiciones. Debe ser isomorfa a algún B sub n, ¿sí? Como lo mostramos en la diapositiva anterior. Segundo, que la retícula debe ser acotada y complementada. Y tercero, debe ser distributiva. De hecho, si es isomorfa a una retícula que es acotada, complementada y distributiva, el hecho de estar ligados a través de un isomorfismo quiere decir entonces que la primera retícula, la cual estábamos comparando con la retícula acotada, complementada y distributiva, también cumple las mismas propiedades por el hecho de ser isomorfa. Y el hecho de ser isomorfa significa que tiene la misma estructura. Por lo tanto, también es acotada, complementada y distributiva. Teoremas. Bueno, a partir de ahora vamos a enunciar tan solo unos teoremitas que son importantes para el álgebra de Boole. Principio de la dualidad. El teorema este se llama principio de dualidad. Es decir, dada una identidad deducible de los axiomas del álgebra de Boole,
por lo tanto válida, se obtiene otra identidad igualmente válida reemplazando la operación conjunción por disyunción y viceversa. Al elemento neutro por I y viceversa. ¿Sí? Luego tenemos ley de indepotencia de la operación disyunción. Es decir, que para todo elemento perteneciente al conjunto C, se va a cumplir que A o A es igual a. Quiere decir que se cumple la ley de idempotencia con respecto a la disyunción. Y luego tenemos la ley de idempotencia para la conjunción. Es exactamente lo mismo. Para todo A perteneciente al conjunto C, A y A va a ser igual a A. Entonces, ya tenemos la ley de idempotencia para la conjunción y para la disyunción. Y luego tenemos otros teoremas más, que son las operaciones o teoremas dentro del álgebra booleana. La ley de absorción para la disyunción, en donde decimos que para todo A perteneciente al conjunto C, A o I, que es la identidad, eso es igual a I. Absorbe I. Teorema 5, la ley de absorción para la operación conjunción. Para todo A perteneciente a C, si A y 0, eso es igual a 0. Bien, ya tenemos la ley de absorción para la operación conjunción y para la operación disyunción. Vamos a ver la ley de redundancia para la operación disyunción. Para todo A perteneciente a C, se va a cumplir que A o el asociado de A y B es igual a A. ¿Sí? Bien. Y la ley de redundancia para la operación conjunción. A todo A perteneciente a C, A y el asociado entre A o B, eso es igual a. Entonces, la ley de unicidad del complemento es justamente A perteneciente a C, A', que es complemento de A, es único. Bien, ya hemos visto entonces los teoremas, lo hemos enunciado, cada uno de los teoremas que proponen justamente la álgebra de Boole. Vamos a ver los últimos teoremas y los ejemplos correspondientes a la álgebra de Boole se los voy a compartir a través de un video. Tenemos entonces el teorema 9, que es el de involución para todo A perteneciente a C. El complemento del complemento es igual a. Fíjense que si hacemos una pequeña analogía con respecto a la teoría de conjunto y las propiedades que habíamos listado con respecto a la teoría de conjunto es muy parecido. Incluso también con las leyes lógicas que veíamos en lógica para cuando hacíamos la demostración de alguna propiedad lógica. También pasa exactamente lo mismo. La ley asociativa para las operaciones conjunción y disyunción funcionan de manera idéntica. La ley de De Morgan, ¿sí? Para todo AB perteneciente a C, se cumple que el complemento de A o B es igual a la conjunción de los complementos de A y B. Y la segunda ley de De Morgan es exactamente lo mismo, pero para la conjunción. Luego tenemos la ley de complementación de los elementos neutros, es decir, el complemento de 0 es I y el complemento de I es 0. Luego en el teorema 14 tenemos la ley de redundancia para la operación disyunción, es decir, para todo AB perteneciente a C, se verifica de que A o el asociado entre A' y B es igual a A o B. ¿Sí? Esa es la ley de redundancia para la disyunción. Y luego tenemos la ley de redundancia para la operación conjunción. Entonces, para todo AB perteneciente a un conjunto C, se va a cumplir que A y el asociado entre A' o B es igual a A y B. ¿Sí? Entonces, esto es la ley de redundancia para la operación conjunción. Así, a través de esos 15 teoremas, hemos enunciado justamente todos los teoremas más importantes del álgebra de Boole y eso sería lo último que veríamos dentro de la teoría correspondiente para el álgebra de Boole y lo último también correspondiente de teoría para la cátedra de